Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Te doy la bienvenida nuevamente a esta certificación internacional en coaching, modalidad online, dictada por The International School for Coaching and Human Development. Y pues nada, ya estamos en este tercer ciclo formativo y vamos entonces a seguir avanzando con el estudio y la comprensión de las maestrías, de la IAC, de las maestrías de International Association of Coaching, ¿no? En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la maestría número 2. La maestría número 2 dicta de la siguiente forma: percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. La maestría número 2 de la International Association of Coaching es percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. La definición que la IAC nos ofrece en sus documentos sobre esta maestría es la siguiente. El coach identifica las capacidades del cliente y le apoya en el proceso de reconocer sus fortalezas y su potencial. Esto significa que el coach ya ha explorado las potencialidades de su cliente, que el coach ya ha indagado por medio de preguntas exclusivamente cuáles son las potencialidades que su cliente identifica y que su cliente puede observar en él mismo. El coach a este nivel, manejando esta maestría, empieza a intuir cuáles pueden ser las capacidades que tiene el cliente, pero lo intuye abordándolo o apuntando exclusivamente a lo que el cliente dice por medio de su historia. El coach no interpreta las posibles capacidades que el cliente pueda tener, aunque las observe desde su propio mapa, aunque las observe desde lo evidente y aunque les parezca obvias. El coach no observa esas capacidades, sino que se circunscribe a las capacidades, en principio, que el cliente observa en él mismo, para hacer un acompañamiento real y para ayudarlo a que el cliente se responsabilice por iniciar su propio proceso de transformación a partir de lo que sí es capaz en ese momento. El coach no anticipa o no se anticipa a posibles capacidades que el coach pueda ver por medio de su experticia, por medio de su experiencia y por medio de lo que le parece obvio. El coach se queda con la información, la historia y las capacidades que el cliente le da al nivel que le da dentro de un proceso conversacional. Y con esa información es que el coach empieza a trabajar y a construir el proceso de comunicación para que el cliente defina cuál es la guía de transformación que el cliente quiere desarrollar. Trabajando desde esas fortalezas, desde las fortalezas que el cliente tiene, el coach es consciente de su percepción acerca de las capacidades del cliente, pero es consciente que esa percepción es absolutamente limitada. El coach sabe que él se identifica y casi que observa exclusivamente lo que el cliente observa, no otra cosa diferente. Y eso hace limitado el proceso de coaching. Y ese límite es totalmente necesario. El límite existe por lo que el cliente da. El límite es determinado por el cliente, no por el coach. Para que el coach pueda apoyarlo dentro de ese proceso de reconocer sus fortalezas y su potencial
y percibir cuáles son sus potencialidades para acompañarle y afirmarle y ayudarle a expandir, el coach debe limitarse a lo que el cliente le da. El coach debe limitarse a acompañar al cliente desde la visión del cliente exclusivamente. Es el cliente quien debe decidir las capacidades que tiene para que el coach pueda trabajar en función de esas fortalezas que el cliente le da. ¿Vale? El coach debe asegurarse de que el cliente conozca detalle de su potencial. Es trabajo del coach, una vez que el cliente identifique cuál es su capacidad, qué es lo que el cliente identifica como que es capaz, cuál es su fortaleza, por tanto, cuáles son sus potencialidades. Es trabajo del coach explorar de la forma más detallada posible por medio de exclusivamente preguntas lo que el cliente define como fortaleza y acompañarlo durante ese proceso. El coach, como siempre, en todas las maestrías y en todo el proceso de coaching, está totalmente enfocado en su cliente, invitándolo a que descubra sus puntos de ventaja, sus puntos de fortalezas y los acepte como reales. Entonces, para que el coach pueda acompañar al cliente durante ese proceso de reconocer sus propias fortalezas y su potencial, el coach se inicia y se mantiene acompañando al cliente exclusivamente desde la visión del cliente. De esa forma, y trabajando desde ese punto de vista, el coach puede ayudar a expandir la potencialidad del cliente, invitándole a que observe otros puntos de vista sin indicarle cuáles son. Invitándole por medio de preguntas, preguntándole al cliente qué otros puntos de vista el cliente observa. Y repitiendo esa pregunta constantemente a lo largo del proceso, o unas preguntas similares, el cliente empieza a detectar las otras capacidades que él tiene y con esas es que sigue trabajando el coach. El coach no trabaja con las capacidades que el coach observa en su cliente. Y yo pienso, o nosotros en la ISCD, pensamos que esta es una de las distinciones más específicas para abordar esta maestría y tener maestría justamente en ayudar a potenciar las capacidades de nuestros clientes o del coaching. El otro punto es desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente. Trae como efecto, trae como consecuencia que el cliente clarifica su propia percepción sobre sus capacidades y se ve a sí mismo como un prospecto de éxito, como un prospecto de logro, con los elementos que él identifica, que él observa como capacidades propias. El cliente empieza a empoderarse de, primero definir de qué es capaz, de qué sí es capaz, y después ver el para qué es capaz sobre lo que es capaz. Es decir, cuáles son los recursos que él tiene por lo cual él se considera capaz y tiene esas capacidades, tiene ese poder, sabe que puede. Entonces el cliente consolida su apreciación de sí mismo desde las fortalezas. Entonces el coach, aplicar esta maestría de forma permanente, trae como consecuencia que el cliente tiene la oportunidad de trabajar desde lo que sí tiene, desde sus capacidades, desde las capacidades que el cliente identifica, y el trabajo del coach es invitar a que el cliente identifique la mayor cantidad de capacidades posibles. Mientras más capacidades un cliente identifique,
más éxito tiene la sesión de coaching porque más opciones tiene para realizar planes de acción o acciones concretas que generen cambio. De todas formas, el coach no se siente angustiado si si llegamos a un supuesto extremo donde el cliente solamente identifique una sola capacidad, aunque el coach vea evidente que el cliente tenga más de una. Porque el coach sabe que el proceso de coaching es sistémico. Y el coach sabe que si el cliente le da una sola de esas capacidades, puede perfectamente trabajar sobre ella y ella afectará todo su sistema de creencias, todo su sistema de valores e incluso su sistema de identidad. Estoy hablando de cuando digo su, es el sistema de identidad del cliente. Todo el sistema de identidad, todo el sistema de creencias, todo el sistema de valores, todo el contexto incluso y voy más allá, la espiritualidad del ser de lo que es el cliente, trabajando con una sola de esas fortalezas. Por eso el coach no siente angustia de si ve que el cliente no ve en sí mismo más de una de las capacidades. El coach trabaja con lo que el cliente da. Por tanto, el cliente, al conocer sus fortalezas, se siente mucho más motivado. Se siente motivado de lo que él tiene, de lo que es. Se siente con más energía para lograr sus propios objetivos, en vista de que está enfocado en lo que sí tiene, está enfocado en sus capacidades, está enfocado en sus fortalezas y no está enfocado en sus debilidades. No está enfocado en el problema, no está enfocado en lo que carece, está enfocado en lo que tiene para él mismo y para los demás, ¿no? Entonces, consideramos dentro de la ISCD que aunque el coach constantemente, por su carácter subjetivo, su carácter humano, constantemente está juzgando al cliente, inevitablemente, mejor dicho, está juzgando al cliente. Y que el coach trabaja en maestría para conectarse con el cliente, para evitar ese juicio y dejarlo a un lado y tener esta maestría en alto nivel, tiene que ver con justamente dejar esos juicios a un lado sabiendo que no podemos hacerlo. Es una paradoja, porque somos humanos, no somos un robot, ni somos un equipo o un sistema computarizado, somos un sistema de emociones y las decisiones de lo que nosotros percibimos son esencialmente emocionales. Y la emocionalidad tiene un alto grado de subjetividad. Cuando el coach comprende quién es él como persona y quién es él con sus limitaciones y quién es él y sus propias capacidades para desprenderse de eso, desapego y conectarse con el cliente casi que como un ritual o como un espacio de intimidad real, cuando el coach comprende eso, que aunque tiene esas limitaciones, tiene también la capacidad de conectarse con los ojos del cliente y con las sensaciones que tiene el cliente, puede observar lo que el cliente ve y trabajar desde la visión del cliente, invitándolo constantemente a que vea otras visiones diferentes que no son necesariamente las que él ha visto. Por tanto, el coach no hace preguntas que conducen, conductivas, que dicen hacia dónde van. Ese es un error y es complejo no hacerlo dentro de una sesión de coaching, y para eso se necesita maestría. Y esta maestría específicamente trabaja sobre ese espacio, y aunque el coach sabe eso y el coach trabaja con hipótesis y confronta las hipótesis, en esta maestría yo o nosotros en la ISCD pensamos que el mensaje es: incluso despréndanse de las hipótesis, incluso háganlo.
Si logramos desprendernos de las hipótesis, nos logramos desprender de los juicios y nos logramos conectar con el cliente sabiendo que eso es imposible. Paradoja. Y como toda paradoja, se requiere maestría, se requiere minuciosidad, rigurosidad, conexión, estar. ¿Vale? Entonces, uno de los mensajes que nosotros vemos como primario dentro de esta maestría, aunque enseñamos que nuestros coach pueden confrontar al cliente cuando se genere un espacio subjetivo dentro de ellos, puede confrontarlo por medio de hipótesis en vista de la observación fenomenológica, puede confrontarlo por medio de hipótesis. Esa no es la base del coaching y la invitación es a nuestros alumnos a que experimenten incluso no avanzar con hipótesis. No se hagan amigos de las hipótesis. Úsenlas cuando crean exclusivamente necesario, que en el mensaje para esta maestría es nunca. ¿Vale? Ok. ¿Cómo nos damos cuenta, disculpen, de que estamos en presencia de esta maestría? Cuando estamos conectados con el cliente desde los aspectos positivos y desde las capacidades que el cliente identificó como propias, en ese momento sabemos que estamos trabajando sobre esta maestría. Cuando estamos conectados con el cliente, con sus capacidades, cuando caemos en cuenta que las posibilidades de nuestro cliente son amplias e incluso infinitas, y lo motivamos constantemente a que continúe su proceso de autodescubrimiento, acompañado por el coach, el autodescubrimiento de sus propias capacidades dentro de un proceso de exploración. ¿Cuándo nos damos cuenta que usamos esta maestría? Cuando usamos, por ejemplo, el metamodelo del aprendizaje para desafiar su sistema de creencias limitantes. Cuando usamos el metamodelo y cuando hacemos preguntas a partir de creencias que nosotros observamos para desafiar a nuestro cliente a que reconozca lo que tenga que reconocer y avance desde lo positivo, estamos aplicando esta maestría. Cuando sabemos que el cliente tiene posibilidades infinitas, pero sabemos que es el cliente quien las tiene que definir y quien las tiene que guiar. Y cuando constantemente estamos indagando por medio de la exploración cuáles son esas capacidades que el cliente identifica como propias. ¿Vale? Luego vamos a hablar un poquito sobre las dicotomías o cuáles pueden ser las dicotomías o distinciones. Habla específicamente la IAC. Son distinciones que distinguen una cosa con otra y que en apariencia son muy parecidas, pero también en apariencias son el extremo opuesto y que hay una línea muy delgada entre una y otra. Nosotros lo llamamos dicotomías, que son las distinciones. Esas dicotomías que un coach puede enfrentar aplicando esta maestría. La primera distinción, la primera dicotomía es creer versus juzgar. La primera dicotomía tiene que ver con creer versus juzgar. Acá cuando la maestría se refiere a creer, no a crecer, a crecer, la memoria se me ajusta con las palabras. Cuando la dicotomía se refiere a creer, es igual a que se refiriera a confiar en lo que el cliente nos dice. A confiar en lo que el cliente nos dice. Menudo detalle. Porque el cliente puede estarnos diciendo algo que no sea cierto. El cliente puede mentir. Y nosotros en la ISCD pensamos que creer
tiene que ver con confiar, que por cierto, pensamos que es la esencia del coaching, la confianza o el rapport, o lo que nosotros llamamos rapport dentro de la ISSD. Y cuando la maestría se refiere a juzgar, juzgar tiene que ver con insistir en que el cliente vea nuestra propia percepción de sus propias potencialidades. ¿Vale? Entonces un poquito explicando con cierto detalle lo que ya habíamos hablado antes. Creer es confiar en lo que el cliente nos dice. Y juzgar es invitar al cliente insistiéndole a que el cliente vea lo que el cliente no ve, pero que nosotros sí vemos como coach. Y llevarlo con todas las herramientas posibles, incluso solamente haciendo preguntas, para que el cliente vea lo que nosotros vemos. Eso no tiene que ver con esta maestría. Pero eso podemos nosotros hacerlo, no es que podemos ni debemos. Estamos tentados, mejor dicho, es la palabra, a hacerlo. Caemos en la tentación o caemos en la tontación. Porque si tenemos esto clarito, si tenemos claro que nos queremos alejar, nos debemos alejar de las hipótesis, que debemos alejarnos de los juicios sabiendo que somos subjetivos y que es imposible. Si eso lo tenemos claro, entonces no hay forma de no aplicar efectivamente esta maestría. Pero eso se requiere comprensión y comprensión, vivencia dentro de las sesiones de coaching, pero sobre todo vivencia dentro de nuestro espacio de vida, con relación con el resto del mundo, con el cosmos, con las personas que nos rodean. En la medida que nosotros estamos acompañando a las personas desde el no juicio o evitando los procesos de juicio sabiendo que es inevitable, en esa medida nosotros vivimos estas maestrías. Y esto genera un impacto importante, no solamente en las organizaciones, el coaching ejecutivo, sino también en otras instituciones como la familia, la escuela, los estados, las universidades, las iglesias, espacios culturales, etc. Entonces, cuando nosotros insistimos con nuestra luz, porque ya nosotros estamos iluminados, estoy hablando al margen de la sesión del coach, nosotros aprendimos algo maravilloso, cualquier cosa que veamos y decimos, esto me sirvió y esto vale oro, y más que oro vale diamantes y de todo, esto es lo mejor de lo mejor, esta es la luz, ya me iluminé. Y yo voy con esa luz, imagínate una linterna, voy con esa luz, tengo una linterna en la mano, y digo, mira la luz maravillosa que conseguí. Y voy y te digo, mira, ahora tú, ilumínate, y te pongo la linterna en la cara, lo que hace es que la persona no vea de tanta luz, porque la luz no sale de esa persona, sino que sale de ti que quieres iluminar al mundo, que quieres dominar al mundo para que vean la luz que tú ves. Entonces la persona, lo que ocurre es que no ve, se escandila, y lo menos que puede decir es agarra esa luz y métetela por el culo. Y allí, cuando a nosotros nos ocurre eso, existen procesos de frustración, de inconformidad, porque queremos ayudar a las personas por medio o iluminar a las personas con una luz que no es de ellas, sino con la luz de nosotros. Eso fuera de la sesión de coaching, por dar un ejemplo. Dentro de la sesión de coaching es aún más riguroso, porque fuera de la sesión de coaching uno puede darse licencia de iluminar a quien uno quiere y frustrarse y así, y de hecho es parte de la vida, justamente guiar, ayudar, acompañar, decirle a la persona, vente por aquí, vamos a hacer esto me sirvió también, porque uno por la vida no hace coaching si el coaching no te lo piden. ¿Vale? Pero uno puede aprender de estas maestrías para empezar a incorporarlas dentro de sus competencias personales, de sus actitudes, e incorporarlas dentro de lo que nosotros estamos haciendo para mejorar nuestro ser. Eso fuera, pero dentro de la sesión de coaching es riguroso.
dentro de la sesión de coaching no podemos permitirnos observar o guiar o juzgar o insistir en que el cliente vea nuestra percepción, aunque esa percepción sea buena, linda, maravillosa y potencial. Eso es un gran dilema práctico para el coach. Esto es un dilema práctico que se ejecuta en la práctica para el ejercicio del coaching. Cuando vemos en nuestro cliente potencialidades evidentes que nuestro cliente no identifique, tenemos dos caminos. Mostrárselas y decirles, ven conmigo, esta es la luz. Incluso podemos hasta jugar a mostrársela por medio de preguntas, y esa es ese es el camino equivocado. Explicarle al cliente cómo vemos lo que él no ve y guiarlo para que él lo vea finalmente y se le vaya mejor. O confrontarlo por medio de preguntas para que sea el cliente quien identifique sus propias capacidades, aunque no coincida con lo que nosotros vemos como coach. Y allí como coach, cuando tú apliques esta maestría, caerás en cuenta que el cliente sí sabe y sabe mucho y sabe más que tú. Y el cliente ve cosas que tú como coach no habías visto. Y ve lo que tú viste, pero ve más. Y te sorprenderás del poder que tiene la sesión de coaching y la esencia de lo que ocurre dentro de una sesión de coaching. En principio, por acto de fe. Si no lo has experimentado, por acto de fe. Y luego por exposición empírica. Es decir, lo aplicas y te das cuenta de que es así. Entonces, mi invitación es a que adquieras la valentía de callar, de no guiar, de no dirigir, de no juzgar, de no insistir, de no adular al cliente para que el cliente vea lo que no quiere ver o lo que no está viendo, o lo que no le interesa ver o lo que no ve del momento. Entonces el primer camino de las dos opciones que les dije no es el correcto. El camino es conectarnos con lo que nuestro cliente quiere ver o ve y siempre constantemente confrontarlo para que él vea otra cosa, pero que él sea quien decida lo que va a ver. Agarramos lo que el cliente nos da como cierto, lo tomamos y constantemente lo confrontamos para que abra ese espacio de lucidez. Posibilitar versus forzar es la otra distinción. Acá cuando la maestría se refiere a posibilitar, quiere decir, para nosotros en la ISCD, se refiere a decir escuchar lo que el cliente ve de sí mismo. Escuchar lo que el cliente ve de sí mismo. Y a forzar quiere decir imponer los aspectos positivos que nosotros vemos como coach en nuestros clientes por medio de preguntas, incluso. Si por medio de preguntas nosotros estamos conduciendo a nuestro cliente a que vea, aún solamente haciendo preguntas, a que vea lo que nosotros vemos y nos parece que es bueno para el cliente, estamos forzando, estamos limitando al cliente. Si nosotros por medio de preguntas escuchamos lo que el cliente observa de sí mismo, lo aceptamos como cierto y lo confrontamos para que él vea otras opciones que deben nacer de él, estamos posibilitando a nuestro cliente. ¿Vale? Este dilema es muy parecido al anterior, si tú te pones a ver con algún detalle. La diferencia que nosotros vemos acá es que el anterior trabaja desde el juicio. Hablamos de juicio, hablamos de hipótesis. Y este trabaja de la sutileza de preguntar como coach. Este trabaja desde forzar
pero forzar por medio de aparentes competencias que un coach hace, que es solamente hacer preguntas. Son preguntas guiadas, que es lo que no se hace. Cuando un coach ve capacidades que el cliente no ve, tiene dos caminos dentro de esta dicotomía o dentro de esta distinción. Confrontar por medio de preguntas poderosas, que preguntas poderosas tienen que ver que vayan dirigidas a descubrir, a que el cliente descubra de él mismo justamente sus potencialidades, o el otro camino, que es el equivocado, imponer lo que nosotros vemos como coach en nuestros clientes por medio de preguntas forzadas y absolutamente limitantes. Entonces nosotros como coach que conocemos nuestros límites, lo que hacemos es no transmitirle nuestros límites al cliente. El cliente es quien decide cuáles son los límites y nosotros funcionamos con los límites que el cliente nos da, porque sabemos que es un sistema. Vamos con la otra dicotomía. Ampliar versus dilatar. Acá cuando la maestría se refiere a ampliar, quiere decir que deja el estado de juicio a un lado. Y cuando se refiere a dilatar, quiere decir que se mantiene en un estado de juicio, incluso sin comunicar lo que es aún más grave, sin expresarlo al cliente por medio de hipótesis. Entonces, ampliar y dilatar. Esto tiene que ver con las anteriores, pero esto tiene que ver con el estado de energía con el que el cliente aborda la sesión, con su propio estado de energía, su propio estado emocional o de energía. Si el cliente está contenido dentro de un sistema de juicios, pero que no expresa, pero los tiene y constantemente está dentro de ese proceso mientras está hablando con el cliente, lo que hace es que deja de observarlo, deja de escucharlo, deja de conectarse con el cliente y no lo ayuda a desarrollar sus posibilidades. Muy parecido al anterior, con un nivel mucho más sutil, el coach sigue juzgando, sigue forzando su propio mapa dentro de su propio pensamiento, pero no manifiesta al cliente su punto de vista, ni directamente, ni por medio de preguntas limitantes como el anterior, pero mantiene esa energía de juicio contenida que lo imposibilita a ayudar a expandir la mente de sus clientes. ¿Vale? Yo intento hablar no tan rápido, y este video estoy seguro que nos va a tocar un poquitito más de una hora, por lo que estoy viendo. Quizás no, pero una hora va a ser un poquito largo, como todos los videos que tienen que ver con maestrías. Pero la intención es que cada palabra que yo esté usando aquí a nombre de la ISCD tiene un valor redondo. No son palabras adicionales ni son palabras periféricas de adorno, sino son palabras con su justo valor. Y nuestra intención es que nuestros alumnos, nuestros socios, en este caso nuestros colegas, porque ya a este nivel somos colegas, y ustedes puedan entender con todo el detalle lo que nosotros queremos expresar por medio de este video. Por tanto, ustedes tienen la opción de colocar pausa y seguir. Más adelante, tomar nota y seguir, que es nuestra recomendación desde el principio, como se los dije, ¿no? Bueno, vamos a seguir, por cierto, ya hice la pausa y vamos a seguir. Bueno, en esta distinción de ampliar y dilatar, el cliente mantiene la energía contenida, ¿no? Y eso es lo que no se debe hacer en el caso de dilatar. Es igual que las anteriores, pero tiene que ver con un estado mental, con un estado de energía. Lo que la hace igual de peligrosa que las otras dos juntas. O sea, si pones las otras dos juntas, que es que manifiesta juicio por medio de preguntas o manifiesta juicio de forma directa, y esta es que no manifiesta juicio, pero mantienes esta energía, esta sola es más peligrosa que estas otras dos. ¿Ok?
El coach debe conectarse con lo que el cliente ve, trabajar con eso exclusivamente y expandir o invitarlo a que vea nuevas posibilidades sin saber cuáles serán previamente esas nuevas posibilidades, sin anticiparse. Sencillamente preguntar, respirar y callar, para luego confiar. Un proceso de confianza mutua es la esencia del coaching, el rapport. Confianza mutua. Luego de confrontar por medio de preguntas y seguir confiando y luego seguir confrontando por medio de preguntas y lo que el cliente nos diga, seguir confiando en lo que nuestro cliente nos da y así sucesivamente como sistema casi infinito dentro del proceso. Confiar, preguntar, escuchar, recibir la información, confiar en esa información, confrontar por medio de preguntas, escuchar, recibir la información nuevamente, confiar en esa información y seguir, y seguir, y seguir. Siempre es una forma de expandir las potencialidades de nuestro cliente. Vale. Entonces, en este tema de las dicotomías, de las distinciones, que es una de las partes que a mí particularmente más me gustan porque es donde uno puede cometer especiales errores usando esta maestría, pues lo puedes comprender desde lo racional, puedes entenderla, puedes analizarla, puedes explicarla, pero viviéndola es diferente. Viviéndola dentro de la sesión de coaching y fuera de la sesión de coaching también, pero dentro de la sesión de coaching vivirla es diferente porque hay líneas muy sutiles entre una cosa y otra y podemos fácilmente irnos a un extremo y no darnos cuenta porque estamos muy cerca de los extremos, que parecen muy lejos, están muy cerquita. Hay una línea muy delgada entre hacer la maestría y no hacer la maestría. Entre estar conectado con la maestría de percibir, afirmar y expandir las potencialidades del cliente o no estar conectado con eso y hacer incluso todo lo contrario. ¿Vale? Entonces las dicotomías o las distinciones yo le doy especial dedicación. Bueno, ya tú le darás la dedicación que tú consideres conveniente leyendo las maestrías, obviamente. Esta es nuestra presentación. ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría? La IAC nos dice que debe ofrecer estímulo y valor genuino, que para nosotros es simplemente estar, solamente estar con el cliente, acompañándolo. Nosotros podemos ofrecerle estímulo y valor genuino. Es estar, no es ser. A mí como coach no me interesa ser dentro de la sesión de coaching. Me interesa estar acompañándolo para que el cliente sea quien sea. Sea quien es. El ser se lo dejamos al cliente. Sea quien sea. Y sea quien sea que sea nuestro cliente. Simplemente estar. Estar. Eso es el mejor estímulo que nosotros podemos darle a nuestro cliente. La segunda que la IA se identifica es expresa confianza en el potencial del cliente. La forma que nosotros descubrimos de expresar la confianza en el potencial del cliente es no juzgar, sabiendo que no podemos hacerlo porque somos humanos. No juzgar ni en pensamiento, ni en acción, ni en omitir. Quédate callado. No juzgar. Aléjense de las hipótesis. Aléjense de las hipótesis. Confiar en lo que nuestro cliente ve como potencial propio. Esa es la forma de expresar confianza en el potencial del cliente. Confiamos en lo que él nos dice cuando no lo juzgamos. No juzgamos si lo que nos está diciendo es cierto o no es cierto.
nos entregamos a lo que el cliente nos dé y trabajamos en función de eso. ¿Vale? 3. Las maestrías de la IAC, la otra plantea que declara su compromiso con el éxito del cliente. Declara su compromiso con el éxito del cliente. Eso es asegurarnos que el cliente sepa que estamos allí desde nuestro rol como coach durante todo el proceso. Incluso una parte del proceso esencial que es la celebración. Celebramos sus logros. Celebramos sus logros y avanzamos para nuevos logros. No nos quedamos en la sola celebración como una meta conseguida. Una meta conseguida, pero hay otras más que cubrir, porque acuérdense que lo que nosotros estamos como coach haciendo, acompañando a que el cliente desarrolle su potencial, es a que el cliente desarrolle una estructura de pensamiento que lo conecte con su ser, con lo que es él, con el ser de lo que es él. Y eso, cuando el cliente lo descubre, lo aprende y lo interioriza y lo ejecuta y lo vive, después no nos va a necesitar nunca más en la vida, y es lo que nosotros tenemos que buscar como coach. Que nuestro cliente no nos necesite mucho más. Somos exitosos como coach en la medida que nuestros clientes no nos necesiten más allá de 10 sesiones, que es lo suficiente para que el cliente se conecte con una estructura de pensamiento que le permita descubrir lo que es él, su ser, y expandirse. ¿Ok? Entonces ese es el compromiso de éxito que nosotros, es nuestro compromiso con nuestro cliente, y por eso celebramos sus logros. Brevemente. El otro es: ofrece retroalimentación específica y positiva, de acuerdo con el comportamiento y desempeño del cliente. Esto tiene que ver con que nosotros como coach estimulamos las capacidades que el cliente identifique como propias, apoyándolo a movilizarse después de ellas. Es decir, ofrecer retroalimentación es ofrecer feedback. Y ofrecer feedback es devolverle al cliente lo positivo, pero no como el feedback que utilizamos dentro de las organizaciones, que es lo positivo que nosotros observamos como observadores, sino le devolvemos al cliente lo positivo que el mismo cliente observa en él. Ese es nuestro feedback. Nuestro feedback se limita a lo que el cliente observe. Lo acompaña, lo afianza, si es una fortaleza, y le da fuerza a la fortaleza que el cliente identifique y se la devuelve como feedback, usando exclusivamente sus palabras para que el cliente vea casi que como un espejo lo que el cliente ya vio por medio de la comunicación, del lenguaje, de la palabra, del poder de la palabra. La otra es, le recuerda al cliente sus capacidades, fortalezas, talentos, conocimientos y experiencia. Este recordatorio lo hace exclusivamente, y esto en mayúscula, de lo que el cliente le ha dado y asumido como cierto. Nosotros lo asumimos como cierto como coach. Es muy parecida a la anterior, pero va mucho más allá de dar sencillamente una retroalimentación de sus fortalezas, sino también de todo lo que tiene que ver con las fortalezas: talentos, conocimientos, experiencias, capacidades, poderes, competencias, actitudes positivas, todo lo que el cliente, pero desde lo que el cliente ve. Recuérdenlo, creo que lo empezamos a hablar desde que iniciamos el análisis de esta maestría hasta el final. Desde lo que el cliente ve. Luego, la otra es: inspira y evoca la grandeza y el mayor potencial del cliente. Inspiración. Es un gran valor la inspiración. La inspiración es un espacio en donde
el coach debe manejarse constantemente, no solamente para desarrollar esta maestría que es básica, sino para todas las maestrías y en todo el proceso de coaching. Mostrarse un espacio de inspiración. La inspiración la determina el coach por lo que el cliente nos da, lo que el cliente dice. El coach usa los recursos que el cliente le da para exaltar lo honestamente cierto de un enfoque inspirador, mostrando las historias del cliente como historias motivadoras e inspiradoras. Cuando el cliente te echa tu cuento, bueno, tu cuento no porque no es tuyo, mejor dicho. Cuando el cliente echa el cuento, cuenta su historia, que es la historia del cliente. Cuando se echa su cuento a ti con la excusa de conversar contigo, cuando cuenta su historia, el cliente habla de cosas. Y el coach es capaz de identificar esas cosas de las que el cliente habló y darle la fuerza inspiradora, motivante, que tenga que ver incluso con un pensamiento utópico, teleológico, que jale, que chupe, que vaya que inspire pequeñas historias, pequeñas metáforas que no va a dar el coach, metáforas que el cliente ya dio y que el coach se agarra de ellas para seguir manteniendo al cliente en ese espacio de inspiración. Aunque el coach constantemente muestra historias o utiliza las metáforas para ayudar a potenciar las capacidades de nuestros clientes, de eso no es que estoy hablando. Estoy hablando de las historias del cliente, no las nuestras. La otra es fomenta el deseo del cliente para dejar un legado duradero. El coach tiene conciencia de que el cliente se expande hasta un punto que sigue expandiéndose luego de no respirar, luego de lo que llaman muerte. Y que esa expansión o esa vida eterna o esa vida expansiva no necesariamente tiene que esperar que la persona muera para que tenga esa vida eterna o expansiva, sino que la vida eterna y expansiva la tenemos desde ya. Entonces, con esa vida eterna y expansiva, el coach lo que hace es constantemente está fomentando a que el cliente sienta el deseo de dejar un legado para otros duradero. Y cuando hablamos de legado, hablamos de los demás. Es un impacto social, un impacto a otros. El primer impacto que nosotros tenemos en vida y más allá de la vida, en nuestro proceso expansivo, es con nuestros familiares, hijos, parejas, hermanos, vecinos, compañeros de club, del bar, de la iglesia, de juegos, amistades, en fin. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a expandir un legado, que es lo que nosotros somos, nuestro ser. Entonces, como el coach tiene conciencia de eso, el coach invita al cliente a mostrar su modelo de vida, su visión de vida al mundo. El coach constantemente está invitando a que el cliente no se quede con ese ser, sino que lo expanda y lo muestre al mundo a como dé lugar con las herramientas que el coachee tenga. Si el coachee observa herramientas tecnológicas, el coach apoya a que el coachee expanda su legado por medio de estrategias tecnológicas como Twitter o LinkedIn o este tipo de redes. Pero si el cliente observa que su forma de expansión tiene más que ver con escribir un libro o con escribir notitas, post-it y colocarlos en la nevera, el cliente apoya esa forma de expandir y comunicar lo que el cliente es. Pero el coach constantemente invita al cliente por medio de preguntas a que el cliente decida cuál es el mecanismo con el cual él va a comunicar lo que él es. Y eso lo ayuda en su momento de expansión, lo ayuda incluso a que vea ventajas en el compartir con los demás su propia visión de vida. Ok, vamos a seguir. ¿Qué cosas debe hacer un coach
para no asegurar aplicar esta maestría. 1. Actúa como animador, como porrista. No, eso no nos dice la IAC. El coach se desgasta trasladándole al cliente su energía positiva. Y esto es literal. Se desgasta, es desgastante. Se puede frustrar, incluso y frustrar al cliente, trasladándole su energía positiva. El coach trabaja con lo que el cliente da y después desafía eso que el cliente da para que el cliente vea otras cosas y sigue trabajando con las otras cosas que el cliente le da y así sucesivamente. 2. Acepta las suposiciones, los obstáculos y las limitaciones del cliente en vez de mostrar curiosidad sobre lo que subyace en su discurso. Y cuando yo digo que el coach trabaja con lo que el cliente da, no quiere decir que el coach trabaja con las suposiciones negativas o las limitaciones y aceptándolas y quedándose con ellas. Porque el coach, como trabaja con lo que el cliente da, y si el cliente le da unas limitaciones, el coach lo que hace es trabaja con esa limitación, que la toma como cierta, porque el cliente se lo ha dicho, y la confronta por medio de preguntas. Es decir, que no reta al cliente cuando el cliente identifica limitaciones. Si tú no retas al cliente cuando el cliente te lanza limitaciones dentro de una conversación de coaching, estás aplicando mal esta maestría. Nuestro método de trabajo nos apoyamos, como muchas escuelas, en un elemento de la programación neurolingüística que es el metamodelo, una buena herramienta para evitar este comportamiento. Vamos a seguir. 3. Desafía al cliente más allá de lo que éste puede manejar, al extremo de volverse desalentador. El cliente tiene sus límites, como todas las personas, y el coach trabaja para desafiar esos límites. El coach debe tener la sensibilidad de entender cuáles son esos límites que el cliente tiene para avanzar más allá de los límites con sutileza o de forma implosiva, pero de forma consciente si es que lo requiere la forma de trabajo del coach. Nuestro método es si tiene que ver con no temerle al conflicto, pero no temerle al conflicto concienzudo, es decir, tener conciencia de eso ocurre. Si el cliente sabe que llega hasta aquí y no quiere llegar hasta aquí, el cliente dice, no, yo hago A y B solamente. Aunque el sistema entero le esté diciendo que tiene que hacer A, B, C o D, porque si no hace D, o por ejemplo no se gradúa en la universidad, o no le va bien el trabajo, o no lo promocionan, o no consigue el empleo, o no se conecta en su buena relación con su pareja, lo que sea. Él necesita hacer A, B, C y D. Pero el cliente decide hacer A y B solamente. Si el coach lo lleva por medio de preguntas a que haga D, hay un proceso de frustración, tanto del cliente como del coach, de los dos. Y se hace inadecuada la sesión. El coach no debe angustiarse si siente que el cliente no logra D, y el coach debe sentirse que si el cliente le da B, trabaja con B para invitarlo a D, pero trabajando desde B. ¿Vale? El coach trabaja siempre por encima de los límites del cliente, a veces sutilmente por encima, a veces bruscamente por encima. El coach debe mantenerse dentro de esos límites, nunca por debajo,
nunca por debajo de lo que el cliente crea poder. El cliente se mantiene o en el borde o por encimita, pero tiene que tener sensibilidad de cuál es ese borde, porque el cliente te lo ha dicho. Si estás escuchando a tu cliente, lo vas a saber porque el cliente ya te lo ha dicho, con sus palabras, principalmente con sus palabras, pero con su lenguaje corporal, con su respiración, con sus emociones, con lo que expresa. El único detalle que debe el coach hacer es mantener un equilibrio entre estar por encima de lo que el cliente cree poder o identifica como limitaciones y estar muy por encima de lo que el cliente puede poder identifica como limitaciones. Vale, sigamos. 4. Impone su agenda personal. Bajo la apariencia de querer apoyar al cliente, el coach planifica la sesión antes o durante de la sesión, guiando al cliente a lo que el coach ve como luz, como su iluminación, como lo bueno, como la luz. La planificación es enemiga del coaching, incluso dentro del coaching ejecutivo. Desde muy jóvenes el mundo cambia. Desde muy jóvenes no, desde toda la vida. Eso es una realidad. Vivimos una realidad cambiante. Pero cuando pensé en muy jóvenes, es que pensé que mi realidad cuando yo era niño y el proceso cambiante, la realidad cambiante de cuando yo era niño, la dinámica cambiante de ese momento es muy diferente a la dinámica cambiante que hay ahora y va a ser muy diferente a la dinámica cambiante que vaya a haber mañana en la mañana o dentro de 10 años o dentro de 100. Usualmente es más irruptiva, es más abrupta, es más dinámica, es más rápida la realidad cambiante. Entonces nosotros como coach tenemos que tener conciencia de esa realidad cambiante. Y hay un gran, por ejemplo, de pequeño, si la familia, que es el núcleo de la sociedad, que está conformada, según los recuerdos que tengo de mi infancia, por un libro donde aparecía un padre fumando una pipa, que yo nunca, por cierto, veía a mi papá fumando pipa, pero el del libro sí, era el estereotipo. Un señor fumando pipa, una madre que mima, mi mamá me mima, y un par de niñitos. Entonces te mostraban eso en todas las literaturas y ese era el concepto de la base, el núcleo de la célula de la sociedad, la familia, y ahí estaba, conformadita, y ya tú tenías esa definición de lo que es la familia. Si la familia, que es la base de la sociedad, hoy cambió totalmente, absolutamente, las familias están conformadas ahora por elementos, por roles y circunstancias diferentes, donde los hijos toman roles de padres en algunos casos, donde los padres son padres de diferentes edades, donde los padres son padres de unos hijos y otros padres de otros hijos, y algunos están juntos, viviendo juntos, y otros por otro lado, o todos están juntos, viviendo juntos en el mismo espacio, o no hay padres, sencillamente está la madre soltera con los hijos y los hijos del otro, o está el padre soltero, o está un padre y un padre en el caso de las relaciones homosexuales y sus hijos, o madres en el caso de relaciones homosexuales como hijos. Entonces, hay miles de formas de entender la familia hoy en día. Y esa realidad cambió así, en un soplo. Si la familia, que es la base de la sociedad, el núcleo de la sociedad, cambió, ¿qué quedará para el resto de las cosas? Y estoy hablando del coaching ejecutivo, por ejemplo. ¿Qué quedará para las organizaciones y las relaciones entre las personas dentro de las organizaciones? Entonces, la planificación que es necesaria es contraria a la sesión del coaching, porque el coach se va sin expectativas. Vamos a seguir.
Hay más que hablar de eso, pero estamos hablando de esta maestría y voy a tratar de enfocarme. Vamos a seguir. Manipula al cliente, la quinta. Usa elementos persuasivos para conducir a su cliente a su muy limitada y personal visión del mundo. La otra es, provoca que el cliente se equivoque. Genera constantes espacios para hacer sentir al cliente mal dentro del error. Genera espacios para provocar, para destacar por medio de la provocación lo positivo, lo negativo del cliente y después lo suaviza con un positivo. Constantemente juega a ese espacio de provocar sin objetivo. Que provocar es diferente a confrontar por medio de preguntas. Pues confrontar es lo que el cliente me da, yo lo tomo como cierto y lo confronto al cliente para para que el cliente sea quien genere las dudas de lo propio que él nos da. ¿Ok? En cambio, provocar es otra cosa. Provocar es no tomar lo que el cliente me da como cierto y llevarlo a otro espacio que es el que yo considero que es el mejor y provocarlo justamente lo que trae como consecuencia hacerlo sentir mal a él y por tanto hacer sentir mal al coach también. Puede ser muy frustrante. Séptimo, crea dependencia. Aquí sí yo soy súper cuidadoso en esto. El coach no debe nunca ni acercarse a crear dependencia de nuestros clientes. Crea dependencia de parte del cliente. Se muestra como indispensable para el cliente, para que el cliente le dé sentido a su vida. Este es un enfoque egoísta, mercantilista, de negocio, y pongo negocios entre todas las comillas porque es un mal negocio, es un pésimo y triste negocio. El negocio del coaching es el cliente. Es el negocio del coaching. Y por supuesto, se cobra dinero, dinero o lo que se cobre por ese negocio, por ese servicio, pero es el cliente. Y como nosotros no trabajamos patologías, y no necesitamos, por tanto no necesitamos acompañar a un cliente más de 10 sesiones en toda su vida. Porque no estamos trabajando una enfermedad o una patología o un problema de otra índole, sino que estamos trabajando el descubrimiento del ser para lograr objetivos. Desde lo superficial y limitante que puede tener el proceso de coaching hasta lo infinito y profundo que tiene el proceso de coaching, pero del cliente, no del proceso. El proceso y el método es limitado. Lo profundo e infinito e ilimitado es lo que el cliente descubre, que es para adentro, para abajo y para él. Pero nosotros, como coach, estamos limitados a trabajar, por ejemplo, no patologías, a trabajar, por ejemplo, no hacer terapias, a trabajar, por ejemplo, a no guiar y no, esos son límites, y no hacer consultoría, no asesorar y todas estas cosas que ya tú sabes. Vamos a seguir. Indicadores. Esta maestría de la IAC también nos deja unos fascinantes indicadores que, como siempre, nosotros los usamos para entender nuestro avance como coach dentro de entender nuestro avance como coach en el proceso de coaching, pero fuera de la sesión. Los indicadores nunca los traemos dentro de la sesión. Los indicadores no estamos pensando en nosotros mismos si lo estamos haciendo bien o mal dentro de la sesión. Los indicadores los sacamos de la sesión. Si queremos involucrar a los indicadores dentro de la sesión, invitamos a nuestro colega, siempre trabajamos con un colega o con un psicólogo, pero invitamos a nuestro colega coach para que como shadow nos acompañe en ese proceso para el cliente y para nosotros. Y es como que si contratases un coach personal o como que si contratases un mentor. Invitas a un profesional a que te observe. Y luego, bien sea por medio de un proceso de coaching con ese profesional
o bien sea por un proceso de mentoring, por medio de ese profesional, tú te das cuenta si lo estás haciendo bien o mal. No dentro del proceso de coaching, no dentro de la sesión. Dentro de la sesión te ruego que te olvides de ti, que te conectes con el cliente exclusivamente y te olvides si lo estás haciendo mal o bien, si estás peinado bien, si estás ayudando o no. Lo que te importa es el cliente. Luego del proceso de coaching, ya tú caes en cuenta de lo expansivo del proceso para ti mismo como coach, de cómo tú te sensibilizaste y te conectaste con el cliente y esa conexión que ocurrió dentro del proceso de coaching y tú tienes conciencia de que ocurrió, porque no te estoy diciendo que dentro de la sesión no te conectes y no te sensibilices y no vivas, no te unas con el cliente, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que fuera de la sesión, cuando tengas conciencia de todo eso que viviste, vas a decir, oye, yo estaba en este punto y mira todo lo que me modificó mi cliente sin ser un coach y sin saberlo. Porque la sesión de coaching es un proceso donde hay dos seres humanos que se transforman y se expanden mutuamente, solo que con dos roles diferentes. Uno como coach y uno como cliente. Y los dos se entregan unos a otros en un sistema de confianza. Y el coach, el rol del coach, tiene que estar enfocado en el cliente como el único que brilla. Luego de la sesión de coaching, el coach tiene oportunidad de ver sus indicadores y decir, bueno, vamos a ver cómo lo hice. Y se sienta a meditar en un espacio que él decida y tiene aquí una guía. La IAC ofrece una guía de indicadores que les diga eso, si lo está haciendo bien o mal. Los indicadores de la IAC son: el cliente no se detiene, sino que avanza en el proceso de coaching con emoción, al planificar y llevar a cabo acciones determinadas. Si usted ve que el cliente va inspirado, va avanzado, va a planificar su plan de acción específica, usted dice, bueno, mire como que sí que me estoy conectando con este cliente y mire como que sí estoy entendiéndolo, acompañándolo y ayudándolo a expandir su potencialidad. Como que sí. Entonces usted se pone ahí su puntaje, como quiera. Puede hacer una escala tipo Likert y dice ahí, estoy en 3 o en el 5, oh, qué lindo soy, qué bien lo hice. Me voy a poner 5 sobre 5. ¡Pum! O no, mira, qué terrible lo he hecho, voy a ponerme 1. Entonces ya usted sabe, pero después de la sesión, no dentro. El cliente quiere avanzar porque confía en su potencial. El otro indicador es: el coach estimula la acción por parte del cliente más allá de su zona de comodidad, de su zona de confort, cuando es necesario. Siempre es necesario, solo que en ocasiones es más intensa la estimulación y en otras ocasiones es menos intensa. Pero el coach siempre ve como necesario estimular a la acción, porque las preguntas van a eso, hacia acción, hacia resultados, hacia acción, hacia comportamiento y resultados, que generan acción. 3. El cliente ejerce su poder sobre el proceso de coaching y acepta su responsabilidad. Entonces, usted que terminó la sesión, usted dice, oye, pues mira, el cliente como que sí, porque esta evaluación de indicadores es subjetiva, pero como que sí, aceptó su responsabilidad o acepta su responsabilidad dentro del proceso de coaching y en sus acciones. Usted dice, mire qué bien, el cliente lo está haciendo, parece que sí, como que estoy haciendo esta maestría buena. Vamos a poner mi punto. El cliente sabe que solo él podrá generar su propia transformación con los recursos que ya tiene identificados y con los recursos que identificará a lo largo del proceso de coaching. La cuarta: el cliente se siente motivado para actuar y llevar a cabo sus tareas. Es decir, el cliente se inspira por lo que es y no por lo que el coach le diga. Entonces ya tú lo conoces. Y finalmente, el cliente reconoce su potencial. Es decir, el cliente sabe cuáles son sus fortalezas, pero además decide expandirla. Cuando usted se dé cuenta que eso pasa, quiere decir que es un indicador de que esa maestría usted la está logrando. ¿Ok?
Entonces, vamos a dar por culminada esta clase. Ahora mi invitación es a que apliques, bueno, a que apliques no, mi invitación es a que leas las maestrías, esta maestría, la internalices, la estudies, la analices, la medites, la compartas, la converses, busques espacios de comunicación, de conversación con otras personas con visiones diferentes, la analices desde lo racional y luego que la analices desde lo racional, la apliques dentro de las sesiones de coaching si eres coach. En este caso, las personas del tercer ciclo formativo ya son coach, entonces que te estoy invitando a que apliques esta maestría en la sesión de coaching para que vayas de inmediato a ver los resultados. Y luego, solito, sin tu querer o queriéndolo, vas a empezar a vivir esas maestrías e incorporarlas a tu forma de existir, a tu forma de ser, a tu forma de actuar y a tu forma de relacionarte con los demás, que al final se hace expansiva, no para el cliente exclusivamente, sino para ti como coach. Bueno, te deseo lo mejor, espero que tengas un gran día y no te olvides de vivir las maestrías. Un abrazo.